Hola para todos, mi nombre es Olga Yo soy Ana. y les venimos a hablar de comunicación consciente, cómo conectar sin conflictos. Esto, lo que vamos a decirles en estos videos, va a estar basado en la teoría de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta y esta la estamos enfocando para ustedes, para la edad de ustedes. ¿Alguna vez te ha pasado que dices algo pero no te entienden como tú querías que te entendieran? No sé si les ha pasado o no, ¿a ti te ha pasado, Ana? A mí sí me ha pasado ¿Y muchísimas, cómo te muchísimas veces. sientes? Me siento súper mal comprendida, poco entendida, poco apoyada, poco respetada incluso a veces. Y esto es justamente lo que venimos aquí a hablar, ¿no? No sé si también te ha Sí. pasado A esto. mí me frustra mucho. Yo me frustro demasiado. O sea, quizás con más frecuencia de la que quisiera, reconozco. Ok, entonces hablemos un poco de la comunicación no violenta. ¿Mm? La comunicación no violenta, como decía Olga, es un modelo basado de Marshall Rosenberg, que él plantea unos 4 pasos, que son de cómo comunicarnos de forma más respetuosa. Para poder comunicarnos necesitamos basarnos en ser inteligentes emocionalmente hablando. Exactamente. El modelo de él, él es un psicólogo americano, un poco se pregunta cómo puedo utilizar las emociones, o lo que ya se llama luego inteligencia emocional, para comunicarme de manera más efectiva. Él vivió muchos momentos, muchas de crisis incluso conflictivas, muy conflictivas, y él siempre intentó como mediar, ¿ok? Y de ahí viene toda esta teoría que luego, como les explicaba Ana, se convierte en estos 4 pasos de los que les vamos a hablar más Sí, adelante. Marshall Rosenberg también fue un diplomático que trató de mediar entre diferentes países para poder mediar en conflictos y que no llegasen a malos términos, ¿no? Y de hecho, pues también ponemos aquí El el boomerang. boomerang, porque si yo trato de dar comprensión hacia las otras personas, trato de dar ese respeto hacia las otras personas, en consecuencia me la estoy dando también a mí misma. Por eso el boomerang, porque todo lo que das se devuelve. ¿Sabes? Si das respeto, se devuelve respeto. Pero si das agresión, se va a devolver agresión. Si das críticas, pues lo más probable es que se devuelva eso, ¿no? Ok, hablemos de que hay un mundo interno. No sé si esto quizás es demasiado nuevo y vamos a intentar como condensar toda la información en una sola lámina. A ver, todo lo que tú observas en la otra persona es su comportamiento, solamente. Pero debajo de ese comportamiento hay todo un mundo de motivaciones emocionales que son las verdaderas motivaciones que me llevan a mí a esa conducta. Y estas motivaciones no son observables, es decir, no tienen acceso a ellas, solamente tiene acceso a esas motivaciones la misma persona. ¿Ok? Por ende, podemos encontrar 2 personas diferentes, por ejemplo, Ana y yo, que tengamos la misma conducta y esta conducta se puede ver a motivaciones diferentes. Ella lo puede hacer por una razón emocional y yo lo puedo hacer por otra razón emocional. Por ejemplo, estar acá hoy ante ustedes hablando, ella tiene una motivación emocional interna y yo tengo otra. Hay cosas que compartimos, pero hay situaciones emocionales que no y es posible, ¿no? Entonces, como que la misma acción pues, debe ser 2 motivaciones emocionales diferentes. Pero también puede ocurrir que tú veas que 2 acciones diferentes en 2 personas se pueden deber a la misma motivación. Por ejemplo, yo puedo querer lograr que tú me escuches y entonces grito y te agarro y te zarandeo para que me escuches, pero Ana, que tiene la misma motivación, lo hace de otra manera. Ella más bien, por ejemplo, baja el tono de voz, intenta escucharte más. Son 2 conductas, 2 comportamientos diametralmente opuestos, pero pueden tener la misma motivación emocional en el fondo. Poco, por eso traíamos el ejemplo del iceberg, ¿no? De lo que observas, que es la punta del iceberg, que es la conducta, pero debajo hay una razón emocional, que es el mundo interno. Y no sé si lo saben, pero el 90% de las decisiones diarias que ustedes toman en su funcionamiento habitual se debe a estas razones emocionales que no son conscientes, que ustedes no son conscientes de ellas. No sé si lo ¿Qué es sabían. violencia, no? Yo tengo unas necesidades, tú tienes otras necesidades, otras motivaciones emocionales, para que nos entendamos, y yo trato de imponer mis necesidades por encima de las tuyas, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que
yo estoy en casa trabajando todo el día y yo lo que quiero es salir con mi pareja a relajarme y estar más tranquila. Al mismo tiempo, mi pareja trabaja es albañil y quiere estar también tranquilo y quiere también sentir la compañía de estar conmigo. Pero en este caso, pues igual lo que él necesitaría en ese momento es cubrir esas necesidades a través de estar en casa, ¿no? Genera ahí un conflicto porque a pesar de que las necesidades, las motivaciones emocionales sean las mismas, yo tengo mi necesidad de descanso, mi necesidad de tranquilidad, de apoyo y de estar con él, y él también tenga las mismas, ¿vale? La estrategia que estamos intentando tener para cubrir esas necesidades es completamente distinta y se genera un conflicto. Es decir, tienen las mismas necesidades, pero conductualmente cada quien lo vive de manera diferente. La que está en casa quiere salir y incluso ejecutar acciones para desconectarse. El que ya viene de casa ejecutando acciones lo que quiere es tirarse en el sofá. Entonces el conflicto es que no miro mis necesidades, sino que yo te obligo a hacer lo que yo considero que es esparcimiento. Como para mí el esparcimiento es salir, yo te obligo a hacer lo que yo considero, eso es lo violento. No está mal que yo tenga una necesidad y tú tengas una diferente, o tengamos la misma y cada uno lo expresa de manera diferente, eso no es el problema. Aquí el tema es que yo solamente miro que lo que para mí es descansar es lo que tiene que ser para todo el mundo descansar. ¿Okay? Entonces por eso me impongo. Por ende decimos que un conflicto no es violencia, porque el conflicto es este. O sea, mira, yo quiero salir, tú quieres estar en el sofá, eso puede ocurrir. Y eso no necesariamente es violencia, incluso hablarlo y negociarlo. Eso ahí no es lo violento. Lo violento es que yo te obligo o a quedarme en el sofá o yo te obligo a salir. Entonces, un conflicto no es violencia siempre y cuando las necesidades de ambos sean tomadas en cuenta. Entonces hablamos y negociamos. Por ejemplo, bueno, hoy nos quedamos viendo una película en el sofá, pero entonces mañana salimos. O salimos, pero vamos al cine, que es algo más tranquilo. O sea, negociar y tomar en cuenta las necesidades de ambos. ¿Okay? Uno de los primeros pasos, bueno, el primer paso es aprender a observar sin juzgar. El primer paso de la comunicación no violenta. Es decir, lo que decíamos antes de los 4 pasos que comentaba Ana, los 4 pasos forman como una especie de diálogo, una especie de comunicación, de primer intento de comunicación. ¿Okay? Es decir, la comunicación es un intercambio de mensajes, pero que cada intervención tuya, o sea, esté basada en estos 4 pasos. Y el primero los vamos a ir desgranando uno a uno. Vamos a aprender a observar sin juzgar. Es decir, observar es cuando tú al hablar simplemente describes lo que estás viendo, sin poner de ti, sin poner de lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque lo que tú estás observando son hechos y los hechos son objetivos. Y puede que no te agrade lo que yo estoy observando, pero eso no es agresivo. Por ejemplo, decir, he entrado a tu cuarto y las 4 veces que he entrado esta semana me he encontrado la ropa sucia sobre la cama, platos y vasos sucios usados, el suelo está manchado. Yo entiendo que esa descripción no sea agradable para nadie, pero si eso es lo que yo observo cuando entro a tu cuarto, es lo que te estoy diciendo, porque eso es objetivo. Es importante hablar de los hechos y no de los juicios porque estamos siendo más violentos al hablar de los juicios, porque estamos imponiendo nuestras motivaciones o nuestras emocionales y nuestras necesidades emocionales en el momento en el que estamos juzgando, ¿no? Porque yo pienso que las cosas son como yo las estoy pensando, entonces como son como yo las estoy pensando, no cabe otra posibilidad diferente a lo que yo me estoy contando o lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ok, y para explicar entonces lo que es el juicio, cuando tú, por ejemplo, en este ejemplo, entras al cuarto, eso te va a generar a ti una emoción, y esa emoción, a través del pensamiento, se convierte en un pensamiento que te lleva a meterle tu historia, tu vida, ahí, en ese pensamiento, y entonces juzgas. El juicio es esto, un pensamiento que te lleva a poner la atención en ti en base a lo que estás observando.
Por eso es subjetivo, porque la atención está en ti y no en los hechos que estás observando. Entonces, en el mismo ejemplo, una persona que quiere emitir un juicio, que es muy frecuente, diría, oye, siempre tienes el cuarto hecho un chiquero, eres un guarro, ¿ok? Porque estás metiendo tu historia y esta expresión, que es un juicio, lleva a la otra persona a sentirse criticada, no agradada, y esto evita que podamos tener una conversación sobre este tema. La respuesta más esperada ante esto es, bueno, ¿y tú? Y te vas. O sea, y se acabó. No hubo una conversación. ¿Okay? Justamente por lo que decía Ana. Porque yo estoy poniendo mis pensamientos y mis deseos y mi historia en hablar de ti. Entonces no estamos hablando de cómo puedes mejorar tu cuarto. Vale, este primer paso lo que comentábamos era separar las observaciones de la evaluación. La evaluación ocurre cuando juzgas desde tu propia percepción y el primer componente de la comunicación no violenta, como hemos dicho, es separar esta observación de las evaluaciones. Porque cuando los mezclamos, la otra persona puede llegar a interpretar que estamos criticándola y por lo tanto puede ser que oponga esa resistencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, Carlos juega mal al fútbol, ¿vale? Estoy ahí evaluando y estoy juzgando, estoy poniendo de lo que a mí me parece, ¿vale? Entonces estoy poniendo una etiqueta de lo que está sucediendo. Sin embargo, si digo, Carlos no ha marcado un gol en 20 partidos, no estoy diciendo que juega mal al fútbol, estoy diciendo que no ha metido un gol en 20 partidos. Claro. Entonces, en ese momento, la otra persona, en este caso Carlos, ¿vale? Imagínate que estamos hablando con él, pues si escucha que juego mal al fútbol, pues va a poner esa resistencia, va a poner esa forma de decir, ostras, pues me está diciendo a mí que yo soy un mal jugador, ¿no? Y sin embargo, si estamos diciendo, no es que te estoy diciendo que estés jugando mal al fútbol, sino estoy diciendo que no has marcado un gol en 20 partidos. Claro, porque cuando tú le dices que él es un mal jugador, estás hablando de sus habilidades como persona. Y eso va a entrar en lo que él piensa de él mismo, las restricciones que se puede poner, quizás se crea una falsa expectativa de que él no tiene habilidades para jugar fútbol, un sinfín de cosas que pueden suceder en su mundo interno, ¿ok? Por esa simple frase, Carlos juega mal al fútbol, y mientras más pequeño es Carlos, pues peor es, ¿sabes? La etiqueta que estás colocando sobre él como individuo y sus habilidades. En cambio, si describes que no ha metido un gol, cosa que es real, quizás no ha metido un gol en 20 partidos, él pueda analizar, oye, que quizás haya algo que tengo que mejorar. Pues igual se moleste, porque no es agradable que te digan que no has metido un gol en 20 partidos, igual es incómodo y molesto. Pero no estamos hablando de ti como persona, de tus habilidades, estamos describiendo algo. Ahí está, eso marca una gran diferencia en la comunicación, porque incluso aunque te sientas mal, aunque Carlos se sienta mal, se puede permitir expresar que se siente mal, o quizás llorar, si es un niño, y hablar de esto, y ver opciones, quizás hablar con un entrenador, o sea, ver qué se puede hacer para que él pueda mejorar al jugar el fútbol. Así como en la anterior, estábamos diferenciando una etiqueta, digamos, colocar una etiqueta que puede ser agresiva contra la observación, aquí es una exigencia contra una petición, porque coloquialmente o usualmente exigimos al otro, y exigir es violento por lo que Ana les explicaba antes de que estamos imponiendo sobre la otra persona. Cuando tú exiges, te es muy difícil, o sea, no aceptas el no como respuesta. Como no acepto el no, generalmente se debe a que yo no sé lidiar con las emociones incómodas que voy a tener dentro de mí cuando tú me estás diciendo que no a una petición, y la convierto en una exigencia. También porque al final estamos viendo que en ese momento estamos creyendo que las cosas son como son, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso que es de cajón de madera de pino el que tú te tengas que quitar los zapatos cuando llegas a mi casa, yo me creo que eso es así, entonces te voy a exigir que ¿cómo no lo ves? O sea, ¿cómo no ves que esto es, como te estoy comentando, es algo que es totalmente normal? Lo que ella dice de que esto es así es una idea rígida. Cuando una persona tiene una idea rígida,
Es una idea que no recibe posibilidades de cambio, no recibe cuestionamientos posibles. Esto es así y punto. Y no hay opción que esto no sea así. Es normal que la gente se quite los zapatos cuando entra a una casa. Y eso es una idea rígida. Y la realidad es que no. Quizás en esta casa particular, todos los que están dentro de la casa lo hacen y siguen esa rutina y está maravilloso y eso es normal en esa casa. Pero no es lo normal en todas las casas. Entonces, asumir que como yo vivo es lo normal para todo el mundo es una idea rígida. Por eso también tenemos que empezar a distinguir, ¿no? Cuando hacemos una petición a la hora de comunicarnos en comunicación no violenta, tenemos que contemplar qué ideas son las que tenemos detrás, ¿no? A la hora de hablar. Entonces, una petición sería hacer una solicitud donde tú estás abierta a una respuesta diferente en la que tú igual no compartes, en donde tú puedes llegar a ver que, vale, tu motivación o tu emocional o tu necesidad emocional en ese momento, por ejemplo, cuando decíamos lo de los zapatos, es que esté todo limpio, que esa necesidad de descanso, esa necesidad de tranquilidad, pero puedes ver que para la otra persona en ese momento pues no es como a ti te parece. Entonces, el contemplar que para la otra persona sea de otra forma diferente no te hace exigir, no te hace ser violento y hablas sobre lo que haces una solicitud de a mí me gustaría esto, pero entiendo que para ti igual es diferente. O sea, lo importante acá también es que tú puedas gestionar el malestar, o sea, el malestar que vas a sentir cuando la respuesta no es la que tú esperas. Por ejemplo, cuando le pides que se quite los zapatos y la respuesta va a ser que no, por ejemplo, pues cómo gestionas tú el malestar que te va a dar, porque quizás te van a ensuciar la casa, como decía Ana. Algo bastante común es pensar que todos los niños deben ser obedientes y hacerle caso a sus padres a la primera. Esto es una creencia bastante frecuente que se convierte en una exigencia para los niños. Y en algunas crianzas y para algunas personas esto es real, pero no tiene por qué ser así para todo el mundo. Hay diferentes estilos de crianzas. Nos pareció un ejemplo interesante de ver, porque tú como padre también puedes manejar tu malestar emocional de que tu hijo quizás no te haga caso a la primera y buscar nuevas maneras y nuevas estrategias de cómo lograr que tu hijo pueda escucharte, incluso tú también aprender de las cosas, de cómo piensa tu hijo. Sí, para poder ver también, o sea, en ese momento, ¿no? De que queremos que los hijos o los niños sean obedientes, poder contemplar qué necesidades emocionales o qué motivaciones en ese momento, cuando tú estás diciendo algo y el niño no te está obedeciendo, porque sí tiene sentido ver que en ese momento no te esté obedeciendo, ver qué necesidades que está contemplando el niño, ¿no? Pues yo, por ejemplo, quiero que coma, pero el niño lo que igual necesita es jugar. Entonces, si no come, yo puedo pensar rígidamente que me está llevando la contraria y que no me está obedeciendo a mí. Sin embargo, si cambio ese paradigma, esa forma de pensar, vale, es que lo que necesita la otra persona, en este caso tu hijo, es divertirse, entonces puedes contemplar ambas dos necesidades, la tuya de que coma y la de él de divertirse para poder hablar y hablar sobre una petición que cubra las dos necesidades. Entonces, las barreras comunicativas, ya hablando más de comunicación, son formas de hablar que están muy normalizadas a nivel social, sumamente normalizadas, pero que son violentas. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo una barrera comunicativa, que más adelante les vamos a dar ejemplos, ¿no? Yo no permito que se separe mi responsabilidad de la responsabilidad de la otra persona. Es decir, se hace lo que yo quiera, ¿sabes? O lo que yo considere adecuado, independientemente de las formas, porque vamos a ver más adelante que hay formas que no son usualmente lo que se considera agresivas. Esto hace que la persona no se sienta entendida y dificulta la conexión. Sí, o sea, al final barreras comunicativas son todo creencias rígidas de cómo supuestamente deben de ser las cosas, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente, Ajá. todo lo que es ordenar, dirigir, mandar,
yo creo que las cosas tienen que ser como son. Entonces, no te lo digo más veces, vístete ya. Cuando yo estoy hablando de esa manera, el pensamiento que está de fondo es te tienes que vestir y no hay otra opción diferente. O sea, es de cajón de madera de pino que son las 7 de la mañana y tienes que vestirte para ir al colegio. Entonces, vale, eso es lo que supuestamente tiene que darse. Como hemos dicho antes, hay que ver cuál es la motivación de la otra persona para que no se esté vistiendo, ¿no? Entonces, hace falta poder tantear la forma de comunicarse para poder negociar, vale, lo que a ti te pasa es esto, a mí me pasa esto otro, vamos a intentar llegar a un acuerdo entre los dos. Y pueden pensar como que, bueno, yo a las 7 de la mañana todos los días, ¿cómo hago esto? Eso es sumamente complicado. Y la idea es, quizás en este momento no lo puedo hacer, pero puedo adelantarme para el día siguiente o para los otros días. O sea, es conversar, es intentar ver a la otra persona. Y si mi hijo lo que quiere es jugar, bueno, ¿cómo puedo hacer para que juegue primero antes de vestirse? O ¿cómo puedo hacer para que el vestirse sea a su vez lúdico para él? ¿Okay? Por ejemplo, otro ejemplo es dar consejos, que puede ser sumamente positivo. Una persona está contando un conflicto que tiene y tú, con las mejores de tus intenciones, le ayudas a resolver ese conflicto que tiene. O sea, uno no ve la violencia por ningún lado, pero resulta ser que si Ana viene a mí con un conflicto que tiene y yo le aconsejo, yo le estoy diciendo lo que debería hacer según mi criterio, mis principios, mi historia de vida, mi manera de resolver conflictos, mis juicios, según yo. ¿Ok? Y puede que eso cuadre con su estilo, pero puede que no cuadre ni con su estilo, ni con lo que ella necesita. Entonces, a veces, en vez de dar un consejo, es como preguntar para ver realmente llegar a cuál es su necesidad de fondo y que ella conozca su necesidad de fondo y luego de saber su necesidad, pues intentar dar algún consejo dentro de su necesidad, pero no dentro de la mía. Por ejemplo, lo mismo ocurre con criticar, ¿ok? Cuando tú ridiculizas, pues bueno, ya ni te cuento, porque ridiculizar o algunos apodos es una manera de violentar. La mayoría de los chistes se basan, lo que hay de fondo es una agresión socialmente aceptada, lo que no quiere decir que no es agresión igual y no duele igual. Entonces cuando tú ridiculizas es una manera de comunicarte con el otro, pero que genera un malestar emocional tan alto en el otro que le generas un daño y una etiqueta a la otra persona. De hecho, por eso a lo que nos referimos antes es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Mi responsabilidad es darme cuenta de la forma en la que yo estoy interpretando las cosas, la forma en la que, de las necesidades que yo tengo en ese momento, mis motivaciones emocionales reales, que son diferentes de las de la otra persona. Y entonces, si no contemplo que las mías son diferentes de la otra persona, va a haber una barrera comunicativa a la hora de comunicarnos porque no estamos imponiendo y no estamos conectando lo que le pasa a la otra persona junto con lo mío. Responsabilidad es hacerme cargo de mis creencias, de mis necesidades, de mi forma de ver las cosas, de mi manera de gestionar las emociones, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con lo de la otra persona. Y es que escuchar es diferente de oír, y no sé si lo saben. Oímos todos. Los que no tenemos ningún problema físico, todos. Oír es un proceso físico inconsciente, es decir, llega un estímulo auditivo y tu oído, como sensación, capta, ¿ok? Y manda ese estímulo a tu cerebro y tu cerebro sabe que hay un estímulo sonoro. Ahora, ¿eso tiene significado? No, eso no tiene ningún significado, no tiene ningún mensaje detrás. Tú puedes estar aquí escuchando en este momento, estar escuchándonos y simplemente oír nuestras voces y no prestar atención a lo que estamos diciendo. Por ende, lo que estamos diciendo suena como guau, 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 como la persona de Charlie Brown. No sé si son muy jóvenes para saber esa referencia. Es diferente de escuchar. Escuchar es un proceso activo y consciente, es decir, yo tengo que saber intencionalmente, o sea, la intención de que deseo entender el mensaje y por ende conscientemente presto atención a lo que está diciendo, ¿ok? Entonces es intencional y la idea es entender el contenido de lo que está diciendo. Hay un mensaje detrás de lo que está diciendo que tiene un significado
Y si voy a escuchar es porque yo decido, tengo una decisión consciente de que quiero entender el mensaje. De hecho, justamente de lo que estamos hablando es, podemos percibir las sensaciones a través de la oreja, a través del oído, pero para poder separar la responsabilidad de la otra persona y separar la responsabilidad mía, necesitamos escuchar, necesitamos activar ese proceso de ser consciente de qué es lo que me está pasando a mí, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis pensamientos. Incluso me puedo escuchar activamente a mí misma, al mismo tiempo que escucho activamente las necesidades, las formas de juzgar de las otras personas que nada tiene que ver con lo mío. Poder intentar separar, ¿no? Para no tomarnos las cosas de forma personal. De esa manera tenemos esa intención, requiere esa intención de, vale, yo no solamente estoy oyendo, sino que voy a tener la intención de poder ver qué es lo que le pasa a la otra persona para que no tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí, y a ver si estamos hablando en el mismo canal, en el mismo idioma, ¿no? Porque a veces, a pesar de que creemos que estemos hablando español, los dos estamos hablando dos idiomas completamente distintos. A mí esto me sucede mucho, por ejemplo, cuando veo que vienen una madre y un hijo, y entonces la madre le dice, lo que tienes que hacer para dejar de sentirte como te estás sintiendo es tal, 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 tal. Y el hijo lo que le responde es, ya, pero es que yo me estoy sintiendo mal en este momento. Sí, pero la madre le contesta constantemente, sí, pero lo que tienes que hacer es, o sea, tal, o sea, con esa barrera comunicativa, una persona está hablando de una forma mucho más práctica de cómo resolver el problema, y en ese momento el hijo lo que le está diciendo es, quiero que me entiendas, quiero que me escuches, estoy hablando de una forma muchísimo más emocional en ese instante, ¿no? Lo que dice Ana de lenguajes diferentes, están hablando castellano los dos, pero la madre le está hablando desde una posición más racional, más práctica, como dice ella, más pragmática de resolver, y él está hablando de la posición emocional. Eso hace que sean canales diferentes, que no se encuentran. Pueden pasar horas y eso nunca se va a encontrar. Como nunca se va a encontrar, nunca se van a entender, nunca van a poder negociar, nunca van a llegar a un acuerdo y nunca se van a conectar. ¿Okay? Eso es. De hecho, precisamente, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es, la madre tiene en su forma de ver las cosas, la forma de solucionarlo, ¿vale? Y el hijo tiene otra forma de solucionar las cosas en ese momento, ¿no? Entonces existe esa barrera comunicativa entre ambas dos, y no se está comprendiendo el mensaje o sea, soy el hijo, necesito que mi madre, que me comprendas, que me entiendas, ¿vale? Pero la madre no está entendiendo, no está escuchando activamente lo que le está pasando a la otra persona. Lo ideal aquí no es que la madre esté equivocada o el hijo esté equivocado, simplemente es buscar un puente para que la madre entienda las necesidades del hijo y el hijo entienda las necesidades de la madre. La finalidad de esta comunicación empática es poder escuchar al otro y comprenderlo. Escuchar por escuchar no funciona. Es decir, yo puedo estar 2 horas en una clase y yo estoy aquí, me porto bien, estoy sentada, no estoy haciendo ruido, no estoy siendo disruptiva. No quiere decir que estoy escuchando a lo que dice el profesor, es decir, no estoy comprendiendo el mensaje de lo que el profesor está diciendo y por ende no estoy aprendiendo absolutamente nada. Entonces no se confundan que una cosa es la conducta y otra cosa es las razones emocionales y otra cosa es lo que yo estoy sintiendo en mi mundo interno. Son 3 aspectos diferentes que hay que tomar en cuenta para comunicar. Entonces aquí hay 3 reglas como más conductuales, pero que son importantes y que ayudan muchísimo a la hora de la comunicación. A nivel externo, es importante no interrumpir cuando la otra persona está hablando. Es decir, una conversación, que es un intercambio de mensajes, en algún momento hablas tú, en otro hablo yo. Pero es saber cuándo interrumpir. Si ella está diciendo, es que yo lo que quería era, bla, y voy y la interrumpo, pues que no la dejo que termine lo que quería decir. Entonces es imposible que yo escuche el mensaje si le interrumpo en la mitad de lo que está diciendo. Puedo esperar a que termine, cuando hago una pausa,
pues yo interrumpo. Y para mí hay dos maneras importantes de interrumpir, a menos que quieras dar tu opinión, evidentemente. Una es repreguntar. Por ejemplo, Ana, disculpa, lo que, no entendí bien, lo que me estás diciendo, ¿esta persona quién es? ¿Es tu papá o es tu padrastro? Es que me perdí, no entendí bien. O sea, es una pregunta que te permita aclarar el discurso que ella está diciendo que tú no entendiste por algún punto. Y parafrasear es repetir lo que la otra persona dijo con tus palabras para asegurar que o sea, para asegurar que estás entendiendo lo que la otra persona quiere decir. Por ejemplo, Ana, lo que yo estoy entendiendo que me estás diciendo es que tu papá se fue para la casa y te compró la comida y la llevó. ¿Es así o no es así? Y ella me dirá si sí o si no. Y si no, pues me dirá que no y me corregirá lo que yo entendí mal. Estas dos deberían ser usadas diariamente en todas nuestras comunicaciones. No solamente porque facilita la comunicación y que estamos comprendiendo, sino que además yo soy estas personas que mi cabeza se va. Tú empiezas a hablar y si tú hablas más de 5 minutos, mi cabeza se va por las ramas. Mantenerme repreguntándote y parafraseando, así lo haga internamente, porque yo a veces lo hago dentro de mí, sin tener que verbalizarlo, me ayuda y me obliga a estar en el aquí y en el ahora, a no perderme, a no perder esta escucha activa que tengo hacia lo que me están diciendo. Yo esto lo he escuchado mucho, no sé si tú también lo has escuchado, yo he escuchado mucho esto de la práctica hace el maestro, no sé si tú lo escuchabas. Es decir, practicar y practicar y practicar es lo que te permite poder aprender a ejecutar conceptos, porque uno va aprendiendo conceptos en la vida, ¿sabes? Y eso está muy bien, es importante. Pero si no practicas, no los puedes ejecutar en tu día a día. Si no los puedes ejecutar en tu día a día, no va a haber ningún cambio. El cambio viene cuando yo puedo reflexionar y me lleva a tener nuevos conceptos o a comprender nuevos conceptos y luego los puedo poner en práctica. Solamente reflexionar no es suficiente, hay que ponerlo en práctica. Entonces, les vamos a dar unos ejercicios a través, bueno, de mí y de las personas que están allá, para aprender a observar sin juicios algunas barreras comunicativas que los puedan poner en práctica y de la escucha empática, ¿ok? Y nuevamente, no solamente que los pueden practicar ahí, sino además yo les recomiendo que los practiquen, intenten en su día a día. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos las pueden hacer llegar a través del equipo de allá. Hasta luego. Adiós.